Y este primer bloque estamos con alguien que capaz que usted lo conoce, pero cuando empecemos a hablar va a saber de quién se trata. Estamos con Florencia Prego, mujer compañera de Fernando Esteche. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y si yo te pregunto, quizás muy tontamente, ¿qué es un preso político? ¿Vos qué me decís? Primero que no es una pregunta tonta porque es un interrogante que nos sirve para entender un poco qué está pasando en la Argentina con el Poder Judicial y con el Estado de Derecho. Si yo tengo que definir qué es un preso político, me atrevo a decir que es una persona que está siendo perseguida, judicializada por su pensamiento, por su ideología, por lo que hizo, por su trayectoria. Me parece que la definición tiene que ver un poco por ese lado, ¿no? Una explicación que viene por ahí. Fernando Esteche, ¿cuánto hace que está en prisión? Está en prisión desde el 7 de diciembre del 2017 por la causa del memorándum de entendimiento con Irán, que en el marco de una treintena de procesados es el único que aún está privado de su libertad con esta modalidad de prisión preventiva que, por supuesto, ya está operando como una condena de facto, porque el delito que a él se le imputa tiene una condena mínima de 1 año y ya lleva 1 año y 4 meses. O sea, para que nos demos... Es un cálculo hasta matemático, ¿no? Es decir, ya tiene más de la condena mínima cumplida. Recordemos a la gente, a quien nos ve, a quien nos escucha, que el tema con Irán, la relación con Irán, por ejemplo, estando Cristina en el gobierno, ya el presidente o el primer ministro de Israel se reunía con Obama y ahí no pasaba nada. Exacto. Acá sí pasa. Exacto. Sí, fue un cambio eso en términos geopolíticos, que de otro orden. Bueno, y en ese momento el memorándum de entendimiento con Irán fue una política de Estado, y eso es importante afirmarlo y señalarlo y subrayarlo, porque bajo ningún concepto una política de Estado puede ser un delito. Por ende, no puede ser judicializable, porque uno puede estar más o menos de acuerdo, le puede caer más o menos simpático, pero de ahí a que se pueda constituir un delito hay una gran diferencia, y de hecho fue una causa que fue doblemente juzgada, es decir, en 2 oportunidades fue una causa cerrada. Casualmente, con el cambio de gobierno, no solamente se abrió, sino que se le cambió la carátula. Recordemos que Bonadí en primera instancia le había puesto la carátula de traición a la patria, que era ya una cosa, ya era un absurdo total. Estamos pero bueno, fue claro, sí, que por supuesto eso en instancias de apelaciones superiores la sacaron y dejaron solamente encubrimiento agravado, obstrucción del acto funcional y abuso de autoridad. Y déjame también señalar que en el caso de Fernando, no solamente es el único preso, sino que además es el único que no fue, en el caso de Luis Delía tampoco, pero digo que no fue funcionario público, o sea, no fue ni diputado, no fue senador, no era parte del Poder Ejecutivo, del gabinete, de nada, porque digamos, la carátula también, o sea, el encubrimiento agravado, responde a una relación directa con el rol que tenía. Es decir, en Fernando eso no aplica, bajo ninguno de los casos aplica. A mí se me ocurre que está preso porque el gobierno necesita preso todos los días. Exacto, es un preso fácil, ¿no? Es lo que siempre decimos, ciertos anatemas, ciertos estigmas, producto de su trayectoria, de su militancia política, de su pensamiento, de sus ideas, lo han vuelto un preso fácil, y eso permite en este uso discrecional que se está haciendo del Poder Judicial, que haya presos sin condena en la Argentina, como es el caso, Fernando es uno de esos casos, pero hay alrededor de 40 presas y presos políticos. ¿40 presos? Sí. Decime los nombres, algunos. No, y tenemos, los más emblemáticos, porque también es eso, hay una persecución punitiva contra los opositores en la Argentina, y también selectiva. A mí me interesa decir eso, no son prisiones masivas, sino selectivas. Entonces, encarcelamos a Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, que expresa justamente, algo. Metemos en prisión, encarcelamos a Julio Evido, ex ministro de Planificación Federal, que también expresa otro abanico mucho más amplio. Milagro Sala, ¿no? Mujer, dirigente social, que tiene una construcción... Milagro Sala está preso porque dice Macri que la gente cree que robó. Es un problema de fe, de religión. Bueno, pero en casi todo pasa lo mismo, porque
Cuando no es así, sino fabrican condenas, ¿no? Porque eso también es otro. Bueno, acá no solamente es, digamos, los procesos judiciales que se inician, que tienen una construcción previa en la dimensión mediática, porque primero empiezan los medios de comunicación a construir las condenas mediáticas. Después interviene el Poder Judicial, que empiezan con los procesos judiciales, con estas prisiones preventivas que operan como condena de facto, y después llegamos a las instancias, algunas ya llegaron, como en el caso Maudú, a los juicios. Y uno ve, digamos, que las condenas que se dictan poco tiene que ver con el elemento probatorio, es decir, no hay pruebas o hay pruebas que son inconsistentes o pruebas que no pueden sustentar de ninguna manera las condenas que finalmente se les terminan, digamos, en el caso Maudú se lo condenó y se lo encarceló sin estar firme esa condena, es decir, algo que no pasa. No solamente, o sea que no, si uno analiza las varas de la justicia, no pasa, cuando fue ahora hace poco las condenas por AMIA, por ejemplo, un juicio realmente de trascendencia total para nuestro país, vos fíjate, fueron condenados y ninguno fue encarcelado, muchos fueron absueltos, otros recibieron condenas que poco tenían que ver con el delito que se les imputa. Sin embargo, todos se fueron a la casa, entonces yo me pregunto, ¿por qué Amado Vudú va preso sin tener una condena firme y otros no? ¿Por qué algunos tienen prisiones preventivas hace más de un año, casi 2 años, cuando se viola, eso es una violación total a los derechos y a las garantías constitucionales? Bueno, la respuesta más clara, si querés, que Estados Unidos antes empleaba a los militares para hacer golpe de Estado, y hoy emplea a los jueces. Totalmente, si hay una reconfiguración, digamos, a escala regional, que uno lo puede ver. El caso más extremo, si se quiere, es Brasil, ¿no? Con lo que fue el juicio de Lula, que fue realmente una violación total del Estado de Derecho, la condena que la condena que tiene también, todo lo que fue el proceso. Bueno, Lula, si se quiere, es el paroxismo de todo esto, pero también lo vemos en Ecuador con Correa, lo vemos en Argentina con esta persecución constante contra la expresidenta de la Nación, ¿no? Entonces uno ve, analiza y dice, bueno, esto evidentemente no es una cuestión doméstica, no es algo que podemos encapsular en la dimensión nacional, sino que obedece a una nueva reconfiguración a escala regional, que ahí está, si se quiere, el gran peligro de todo esto. Y hay que empezar a ver cómo estos gobiernos de derecha empiezan a reconfigurar actores. Son viejos actores cuyos roles se reconfiguran. Los poderes legislativos adquieren un rol muy importante, y sobre todo el Poder Judicial. El Poder Judicial con los medios de comunicación. Y no son solamente eso, podemos agregar los servicios de inteligencia, los operadores judiciales, los periodistas y así un sinfín de actores que intervienen. Para actualizar el contenido que está expresando Florencia Prego, podemos decir que una nueva prisión preventiva cayó para Cristina Fernández en una causa donde los 2 testigos, uno, Coban, está procesado y el otro es Marcelo D'Alessio, que según Elisa Carrió es un delirante, que es la parte más buena si querés. Y hoy fue detenido el secretario de Minería, que no sé, porque supuestamente es por sobrefacturación en el tema que manejaba él, el sector minero. Pero, insisto, el gobierno necesita, aunque sea inocente, un detenido por día. ¿Por qué? Porque la economía le va mal. No, totalmente. Es que, digamos, ante la incapacidad, digamos, de resolver ellos su consenso y su legitimidad, digamos, la respuesta inmediata o lo que logran construir para sostenerse es esto, socavar la legitimidad ajena. ¿Y cómo la socavan? Bueno, esto, con procesos judiciales, con prisiones preventivas. Digamos, son tiempos donde realmente ya se perdió toda noción del Estado de Derecho, donde se ha anulado, donde rige el principio de culpabilidad por sobre el principio de inocencia. Por supuesto, para algunos, ¿no? Es decir, las varas, partimos de esa base, que las varas, exactamente, que no estamos hablando de las mismas varas. Son tiempos donde hay gente en prisión, donde a Julio Evido, Roberto Barata están en prisión. Y es esto, digamos, la prueba es un peritaje trucho de Cohen que recién ahora está procesado y una declaración testimonial de D'Alessio. O sea, esas son las pruebas que hoy en día tienen a gente en prisión, donde sabemos todo a partir de esta denuncia que tiene Ramos Padilla, toda esta red de espionaje y extorsión, donde los arrepentidos sabemos que son arrepentidos porque le ponen presas a su libertad, porque sabemos que lo único que tienen que decir
en este convite a la delación es que respondían a Cristina Fernández de Kirchner o Julio Barata, perdón, es una mezcla, a Julio Devido, y que llevaban bolsas. Es decir, con solo decir eso es el pase para la libertad. Es decir, en el tiempo que se sabe todo esto, me parece que ya, digamos, más pruebas no se precisan, y la única respuesta a todo eso es una cuestión política. Te hago una pregunta, ¿a Fernando Esteche le ofrecieron ser arrepentido? No le ofrecieron ser arrepentido. No. Lo tienen, lo que yo no me explico es porque Fernando Esteche no es del peronismo. No, tiene otra trayectoria. Claro, no pertenece al gobierno. Exacto. Insisto, debe ser porque precisa un preso, nada más. Sí, yo creo que ahí en el caso de Fernando es un ejercicio que hacemos muy seguido, digamos, todas las veces que nos rechazan las excarcelaciones, cuando uno, busca nuevos recursos, nuevos elementos para justificar estos pedidos y pedir nuevamente ante los tribunales, las cámaras y demás, que se nos otorgue la excarcelación, y cuando una y otra vez nos la rechazan, realmente hacemos este ejercicio. Bueno, ¿qué evidentemente a alguien en toda tu trayectoria política has molestado lo suficiente para que hoy en día, digamos, sigas preso? Es decir, estas prisiones, lo que quiero decir con esto es que estas prisiones tienen poco de justicia, que ya sabemos que el Poder Judicial está en las antípodas de la justicia, y mucho de revancha. Digamos, son prisiones revanchistas, son prisionizaciones por lo que expresan, por lo que han hecho, por trayectorias, es decir, algunos por roles institucionales, otros por trayectorias militantes, por lo que sea. Pero digamos, por eso te decía en un principio, son selectivas, ¿no? Buscan, digamos, a partir de cierta selección, domesticar, disciplinar, es decir, agarramos algunos para encajonar a todo el resto, ¿no? Tiene un poco esa naturaleza. Para ir cerrando, Florencia, a ver, primero, ¿tiene amigos Fernando en la cárcel? Y él está detenido con Julio Devido. Tal vez en la misma cárcel. Están en el mismo módulo, en el mismo pabellón. Él convive con Julio Devido, con compañeros de la UOCRA que también están detenidos ahí. ¿El Pata Medina? No, el Pata Medina no está ahí, con otros compañeros que están en la misma causa del Pata Medina. Con Oscar Tomás también, de Yacyretá, son varios los que están detenidos en ese pabellón. Y al margen de si tiene amigos o no, ¿cómo está de ánimo? Bien, resistiendo, por supuesto, enojado con la situación, porque es realmente una situación sumamente injusta, consciente de que responde a un momento histórico donde están avanzando, donde la derecha avanza, donde la reacción avanza y donde busca estos mecanismos disciplinadores, pero bueno, con la dignidad que siempre cargó, consciente de los errores que quizás hemos cometido en términos políticos, pero consciente también de lo que ha sido siempre nuestro rol, la consecuencia política que él ha tenido, la consecuencia ideológica, y consciente de que en esto, ¿no? Que en tiempos donde te invitan a arrepentirte, en tiempos donde te invitan a delatar a compañeros, él sigue firme en su lugar, resistiendo esta investida, y bueno, consciente que más temprano que tarde esto va a terminar y algún tiempo las cosas recuperarán nuevamente su sentido y serán llamadas nuevamente por su nombre, y nuestros compañeros y compañeras que están hoy en día encarcelados recuperarán su libertad y cobrará esto un nuevo impulso. Y ya te estoy adelantando que esto bajo un gobierno peronista no va a pasar. Entonces, lo primero que tienen que hacer, y lo van a hacer seguramente, sea quien sea el candidato. Esperemos que así sea, que tengan esa capacidad de advertir que un gobierno peronista, que un gobierno nacional, popular, o la nomenclatura que querramos utilizar, no puede permitirse un país con presos políticos. Eso es una negación de la misma democracia, ¿no? Y digamos, siempre que han tirado abajo, que se han derrocado, ya sea vía golpe de Estado o electoralmente gobiernos peronistas, siempre ha habido presos políticos. Digo, no es esto una excepción histórica, sino todo lo contrario, y desde ahí el reconocimiento creo que hay que hacer y estar a la altura de esa situación, así que tiene que ser el punto, lo que yo digo siempre, ¿no? El punto uno de cualquier programa político opositor tiene que ser el pedido por la libertad de las compañeras y los compañeros que están sufriendo injustamente la prisión. Y siempre yo digo una cosa, siempre a lo largo de la historia los muertos
que los presos los puso el peronismo. La derecha jamás, salvo excepción hecha de Videla y 2 o 3 más en los últimos tiempos, que era irremediable eso. Pero nunca un presidente que jugó a la derecha fue preso. No, presidente ni funcionario, porque son formas de hacer política. Exacto. Y esto lo emplea muy bien, lamentablemente, el macrismo. Exactamente. Florencia Prego, muchas gracias por estar aquí. No, por Esta favor, es tu a casa vos. cuando quieras. Bueno, ¿sí? gracias por el espacio. Así. Seguimos en Comunas.